señores, y nosotros estamos sumamente felices de un tema que nos preocupa bastante y es la violencia que estamos teniendo en todos los aspectos de la vida normal. Y hoy tenemos el placer de recibir en nuestra casita aquí a la Magister Arelis García López, quien es educadora, orientadora y terapeuta familiar. Muy buenos días, Arelis, ¿cómo estás? Buen día, gracias por invitarme a este programa. De verdad me siento un poco, tú sabes, como que siento que estoy siendo infiel, pero realmente estoy aquí porque hay que promover la salud mental y promover todo lo que tiene que ver con evitar la violencia que se está viviendo hoy día. Y nada, la gente de Supercanal que sepan que esa es mi casa. Claro que sí, ¿no? Lo despertaron un ratito solamente, porque cuando hay talento, no importa, los medios, todos somos hermanos. Además, yo tengo muchísima gente allá que quiero muchísimo. Mariluz y todo, Carolina, que trabajamos, o sea que me dijeron que no hay problema, no te preocupes. El día de hoy nos compete un tema que nos preocupa y venimos viendo. El año pasado, cuando estábamos encerrados, era una sensación de mucho miedo. Sin embargo, actualmente hemos visto cómo estamos muy violentos y nos alteramos con bastante facilidad. ¿Por qué se debe esto? Lo primero es que tenemos que plantearnos que la pandemia tiene secuelas, es verdad, pero que en República Dominicana ese confinamiento no se vivió como se quiere plantear ante la población, de que estuvimos confinados, encerrados. Eso déjaselo a Europa y a los Estados Unidos. Tú sabes que como isla nos pasamos ese confinamiento rompiendo las normas, rompiendo las leyes, pero realmente hubo una secuela, o de hecho la hay, y se está traduciendo en violencia intrafamiliar, en violencia social, y es no más porque estuvimos tan expuestos a una serie de inseguridades emocionales, porque no sabíamos, esto es un antes y un después del coronavirus, no teníamos herramientas para enfrentar eso que nos llegó y nos encerraron y no había una respuesta de cuándo íbamos a salir, pero la gente no se traumó tanto porque la gente aquí siguió trabajando y produciendo desde sus casas, claro. Y el dominicano no salía tal vez a la calle a transitar, pero en sus entornos hacía lo posible por estar afuera. Este tipo de violencia que se está traduciendo ahora en la República Dominicana no necesariamente lo ha producido la pandemia, son otros elementos sociales e intrafamiliares lo que están bordeando todo este comportamiento agresivo, violento de la sociedad dominicana hoy día. Poniendo, por ejemplo, Arelis, el conducir en República Dominicana se ha vuelto muy inseguro los últimos meses. Hemos visto que hay una agresión. Bueno, cuando empezaba a levantarse el toque de queda, que ya estaba como hasta las 12 de la noche, me tocó me estaba trasladando desde Santo Domingo Este hacia el distrito, y pasando la Churchill, aquí en la 27 con Churchill, encontré 3 accidentes en nada. Eran las 11 de la noche, estábamos pero la velocidad con la que andaban, fueron 3 vehículos, te estoy hablando en un lapsus de unos 700 metros, o sea, y no fue que chocaron entre ellos, no, cada uno, no sé qué fue lo que pasó, era esa ansiedad que teníamos al conducir. ¿Cómo se traslada ahora toda esta agresividad que tenemos? Porque hemos visto también una agresión muy alta al momento de conducir de los dominicanos. Entonces tú dices, hay otros factores externos, pero ¿cómo nos está afectando en ese plano? Mira, qué interesante que tú haces ese planteamiento. Recuérdate que esos 3 accidentes hubo un elemento que se llama adrenalina, el sentir que estaban violando las leyes, el quedarse más tiempo del requerido en un lugar para trasladarse después a su casa sin que le dé las 12 de la noche o las 11 de la noche. Todo eso producía adrenalina y el ser humano está diseñado para disfrutar de ella de una manera desbordante sin saber los riesgos, porque te rompe los límites. Entonces eso que tú viste fue un exceso de adrenalina porque la gente lo hacía. Era como retar a las autoridades. Y tú preguntarás que esta violencia o esta falta de respeto al conducir es porque las normas uno suele
regirse por normas donde se cumplen las normas, donde se cumplen las leyes, y porque tenemos espejo, nosotros tenemos comportamientos espejo. Si las autoridades no cumplen con lo que tienen que cumplir, mucho menos el ciudadano. O sea, cuando vemos que un transeúnte tiene que cumplir las normas, pero que una persona, tal vez porque tiene un rango militar o porque tiene un estatus social diferente, esa persona se le permite y queda evidenciado, igual que como queda evidenciado lo que hace una persona humilde, ahora también la persona de alto nivel también queda evidenciado, y tú te das cuenta de la injusticia, de la discriminación, porque son problemas sociales que están arraigados a la cosmovisión del dominicano, tal vez a su complejo de Guaganagarí, o a una serie de cosas que se dan, que con eso es que hay que trabajar a través de la educación. Aprovechando la formación que tienes como terapeuta familiar, ¿qué tanto ha ido incrementando la violencia a lo interno? Porque también eso fue otra situación. O sea, teníamos una pareja que podíamos descansar el día entero porque él estaba en su trabajo, yo estaba en el mío, cada uno tenía una rutina y luego nos encierran. Es un reconocer la pareja. ¿Qué tanto ha ido incrementando la violencia intrafamiliar a partir de la pandemia? ¿Tenemos secuelas? Ahí sí ya has tocado un punto neurálgico. Las personas se veían en las casas, compartían una casa que en sus mentes juraban ellos que eran hogares, pero solo eran casas de dos proveedores, cada cual tenía una agenda y cada cual vivía en su mundo, en su pseudo mundo. Cuando vino la pandemia, esa forma no de confinarnos, vuelvo y te reitero que no hubo ese tal confinamiento, pero sí de vernos la cara, de quitarnos la ropa de los domingos. Todo eso pasó. Entonces llegó un momento que el nivel de tolerancia de los dos, porque no se conocían, entonces eran dos desconocidos que en la primera semana hubo un sexo muy ardiente, después fue cayendo en la monotonía, porque era una persona que era totalmente desconocida para mí, después me saturé de esa persona y todo fue rápido. Es que durante la pandemia las cosas pasaron rápido y así mismo, con esa misma rapidez, se laceraron muchas emociones, se tocaron muchos puntos que trajeron al traste a que hay muchos divorcios a raíz de la pandemia. Eso sí, ha incrementado muchos divorcios, mucha violencia por la intolerancia, porque las personas no aprendieron a esa convivencia que se basa en la tolerancia, el saber que el que está a mi lado no es una prolongación de mí, somos tú, yo y nosotros. No nos podemos perder para tener una pareja, y muchas personas se sienten dueños de la pareja que tienen al lado. En el caso de que me acabas de dar un toque de atención, dijiste que se incrementaron los divorcios en la República Dominicana a partir de la pandemia. No solamente aquí, en el mundo entero también Exacto. Surgió eso, porque fue un reconocer la persona que yo entendía que yo tenía en mi cabeza que era mi marido, y ahora es otra cosa. Entonces, ¿cuáles fueron las principales causas para estos divorcios? O sea, ¿cuál fue lo que detonó que dijeron, ok, pasamos de lo que tú dijiste, de tener unas relaciones sexuales sumamente intensas esos días, porque está bien, nos reencontramos, estamos en casa 24 horas, ya no te quiero ver jamás en mi vida? ¿Cómo se da ese lapsus así? ¿Cuáles fueron las causas de ello? Mira, hubo algo que en vez de disfrutarlo, lo que hizo fue que generó problemas. El hecho de que la señora de servicio ya no estaba en la casa. Entonces, verse de frente en el cuidado de los niños, donde tú lo único que hacías era darle un besito para mandarlo para el colegio o mandarlo para la escuela pública, y siempre uno tiene a alguien que lo ayude. Como estábamos en la casa, había que distribuir esos quehaceres del hogar. Cosas tan sencillas como esa hizo que mucha gente entendiera que yo no me casé para esto, Entonces, hubo un elemento también que ha incidido mucho en el comportamiento de las personas hoy día, y son en las redes sociales, el pseudomundo, la pseudofelicidad, donde mujeres en ese momento que se suponía uno estaba estresado, uno estaba pasando por una situación difícil, posteaban que ellas estaban en su mejor momento, reencontrándose con sus parejas, y era totalmente diferente, era lo opuesto. Entonces, esa mentira de ese pseudomundo incide en la gente que no sabe verdaderamente manejar las redes sociales, y yo he tenido casos de pacientes que se comparan muchísimo con las amigas, porque ella tiene, su marido la ayuda, porque su marido la entiende, y cuando viene a ver ese marido, yo no se lo he querido decir, pero también son pacientes míos.
Entonces, la discrecionalidad de tu trabajo. Sí, este pseudomundo donde la gente cree que todo el mundo es feliz, que todos estamos en Facebook, que todos somos bonitos, que todos somos bellos. Mira, es que hay un antes y un después, porque aunque las redes sociales existían, porque la pandemia lo que tiene son 2 años, pero ahora es una explosión donde todo el mundo quiere ser filtrado, todo el mundo es lindo, todo el mundo es contento, todo el mundo es pacífico, pero en ese mundo, en ese pseudomundo. Entonces, cuando sale a la calle, viola las leyes, no respeta a nadie, es agresivo, es reactivo, porque hay ese contraste, porque no hay límites, porque no hay identidad. En el caso, mira que tocaste un punto que me llamó muchísimo la atención. Entonces, ¿nos ha generado violencia el mundo perfecto de tantas personas en redes sociales? O sea, ¿el ser humano es tan envidioso que eso te genera violencia? Sí, tomando en cuenta que la envidia no es que yo no quiero que tú lo tengas, que yo me sienta mal porque tú lo tienes, es que tú no debes de tenerlo. Porque si tú no lo tienes, yo te quiero como quiera, pero porque tú lo tienes, ¿por qué tú lo tienes y yo no? O sea, y este mundo donde todo el mundo es lindo, yo quiero que la gente sepa que uno tiene maquillaje aquí. Claro. Tú sabes que en la vida real tú vas y tocas mi apartamento y tal vez yo te reciba como terapeuta con un poquito de polvo para no tener brillo en la cara. Entonces, cuando tú no vives desde la originalidad, desde la sencillez, donde esas redes sociales explotaron y han hecho que la gente ahora compita, las amigas. Entonces, eso es violencia hacia uno mismo, porque tú te estás violentando tus emociones cuando te comparas con los demás. Cuando tú te compras un vehículo para aparentar que tienes con tu amiga, tú te estás violentando y estás violentando tu entorno, porque eso te hace muy reactivo cuando tú no tienes para tener el pagaré de pagar eso. Cuando tú vives en un apartamento que sobrepasa tus recursos, pero tú tienes que aparentar que tú estás bien, todo eso es violencia hacia uno mismo. Entonces, cada vez que me invitan a hablar de la violencia, la gente cree que la violencia es social, pero hay una violencia peor, que es la que repercute a nivel social, que es la violencia y la agresión hacia uno mismo. Todas estas mujeres agresivas y reactivas, y los hombres también, son parte de una autoestima muy baja, de un desconocimiento de lo que verdaderamente tiene valor, y eso los hace reactivos ante cualquier estímulo negativo en la calle. O sea, la gente, tú les rozas el vehículo y lo que quieren es tener una pistola si no la tienen para matarte. Hacen instinto así como que si tuvieran algo con qué herirte, pero es porque hay una reactividad. La gente no respira. La gente no respira, la gente quiere volver a ese mundo donde tú tomabas la justicia por tus manos, pero es porque no creemos en la justicia que hay en el entorno. La gente quiere tomar la educación en sus manos, pero es que no creemos en la educación que tiene el sistema. Entonces, es un asunto de replantearse como ciudadano, que la pandemia lo que hizo fue que abrió la posibilidad de crecer, de entender cosas nuevas, de conocerte a ti mismo y de no vivir del morbo social que hay, de hacer de un evento aislado una noticia, porque ahora las noticias son tan volátiles. Hoy tú y yo podemos estar planteándonos algo que ocurrió esta mañana, pero el programa que venga ahorita va a hablar de algo que ocurrió hace 20 minutos. Y lo que tú y yo estamos dilucidando, queriendo dar un mensaje, queriendo aportar, ya es una noticia que ya no es de ayer, porque ya ni siquiera creemos en el ayer, esto es el instante. Y eso pasó en la violencia intrafamiliar. La gente quiere la felicidad automática, la gente quiere el progreso automático, la gente quiere tener un cierto nivel de manera automática, y por eso en la violencia, en la pandemia crecieron las chapeadoras, que ya no se llaman chapeadoras, sino que se llaman artistas del OnlyFans. Sí, ya no se llaman chapeadoras, ya ellas tienen un OnlyFans y ellas ostentan algo que yo le comentaba a mi hijo, y era esta dificultad que tenemos con el teléfono móvil, que ya lo vemos tanto, nos exponemos tanto a la pantalla que no sabemos diferenciar si lo que yo vi lo vi en la televisión o lo vi ahí. Entonces pasamos tanto tiempo con esto que creemos que la Mami Jordan está en la televisión y la Mami Jordan lo que está ahí. Creemos que Toquicha la entrevistó Yanna Tavares o lo entrevistó Uchi Lora, y mentira, ella la entrevistó fue a Los Foques. Entonces tenemos que saber diferenciar los medios por los cuales están llegando las informaciones, están llegando las distorsiones en cuanto a nuestro comportamiento social, para entonces poder trazar las pautas de cambiar los paradigmas en la República Dominicana.
Algo que me llama mucho la atención y es la violencia que se puede dar también a nivel escolar. Hemos vuelto nueva vez a las aulas, los niños, sobre todo primero comenzaron los privados, pero luego ya se integró la parte pública. Y gracias a tu experiencia que podremos saber como orientadora, ¿qué nos puedes decir de esa parte? ¿Cómo están experimentando los jóvenes, los niños, este cambio brusco? Porque en principio, como todos sabemos, estábamos en casa, como dicen, me levantaba, me ponía el pijama, tal vez me ponía una blusita y me sentaba frente a la pantalla, estoy en clases, pero ahora es volver a la rutina de que has perdido hace un año y medio, estás violentándome todo lo que era mi nueva rutina. ¿Cómo han reaccionado los niños? Lamentablemente, yo soy orientador escolar en ejercicio, no es que yo estudie eso, es que yo trabajo para el sistema. Y la desigualdad social tiene mucho que ver porque en los colegios tienen unos protocolos que se cumplen de una manera totalmente diferente a un protocolo que existe en la escuela o en el sistema público. Pero ahí, lamentablemente, esa diferencia de comportamiento entre un niño, un colegio, un estamento privado al público es del cielo a la tierra, abismal. Y sí, hay violencia, pero no podemos ya registrar la violencia durante este año porque son otras formas de conectar con los muchachos que tenemos. Acabamos de entrar, hay muchas limitaciones, no todos se han integrado. Por ejemplo, en mi caso que trabajo la tanda nocturna, que es con adultos, ellos están más ausentes de la escuela y no conectados con el nuevo año escolar porque se involucraron tanto en producir dinero. Entonces, la educación tiene mucho que ver con tu poder adquisitivo, con tu realidad social y económica. Entonces, cuando vamos y decimos los colegios del año pasado, que todavía estábamos en una pandemia virtual, o sea, en un año escolar virtual a raíz de la pandemia, tuvieron un desempeño excelente. Sin embargo, los muchachos de la escuela pública le dieron un aparato, sin embargo, te conectaban, te ponían ahí, le ponían el micrófono y la camarita suspendida y se iban a pasear. O la mamá lo paraba de ahí, párate de ahí, veme a hacer un mandado. Y había que ir a hacer el mandado, el colmado, porque la mamá lo mandó. O yo lo pongo ahí para que me pongan presente, pero yo tengo que seguir trabajando, limpiando botas o lavando carros. Pero son realidades sociales, socioeconómicas que pautaron el comportamiento. Entonces no podemos hablar este año, no podemos hablar de violencia en la escuela porque todavía no se le ha dado la oportunidad de que haya ese detonante que es el de socializar. Pero sí, a nivel privado hay unos protocolos diferentes y eso ha evolucionado satisfactoriamente. ¿Cómo si nosotros nos damos cuenta de que actualmente estamos siendo muy reactivos o que estamos muy irritables porque hay diversas situaciones? Hay personas que perdieron el trabajo durante la pandemia y esto los hace ser un poco más también sentirse fracasados, sentirse violentos. ¿Cómo podemos, qué herramienta podemos utilizar para, si me di cuenta de que estoy siendo muy reactivo, como vamos a bajarle 2 grados? ¿Qué puedo hacer? Tus recomendaciones. Mira, qué bueno que lo hiciste, porque a mí particularmente no me gustan las entrevistas fatalistas, a mí no me gusta el morbo, a mí no me gusta echar la culpa a nadie, y yo soy una persona positiva. Entiendo que los cambios se generan en las sociedades a través de la educación, entiendo que las emociones como la ira, la rabia, y esas emociones que son transitorias, que lo que duran son 90 segundos, pero que en 4, que tú cuentes 4, que tú cuentes 10, esa emoción sale y la puedes traducir y fortalecerte en ella. Hay que enseñar a la gente, por ejemplo, que la emoción de la tristeza, cuando tú la dejas instalar, se convierte en depresión. Que la emoción de la alegría, cuando la dejas instalar y la sobrebordas y pierdes el control de esa alegría, que llega un momento que no tiene sentido, eso genera mucha ansiedad y mucha distorsión. Entonces, las emociones hay que dejarlas entrar y salir. La gente está reactiva porque tan pronto llega la emoción de la ira, quiere accionar en función de ella. Aquí en este país no hace falta tanto como la educación, es la base del desarrollo de todos los pueblos. Que haya educación del pueblo y que las autoridades que nos dirigen, las que nosotros decidimos que lleven los destinos de nuestro país, cumplan con el compromiso. Todo está escrito. Señores, todo está escrito. Si nosotros tuviéramos legisladores, personas, autoridades que cumplieran con esos escritos, con esos protocolos, con esas normas de las instituciones que rigen, fuéramos un país ya del primer mundo. O sea, ser tercermundista, por ejemplo, en mi caso, que yo soy conferencista internacional, que yo voy por el mundo, oye,
Yo no quiero seguirme sintiendo orgullosa nada más porque yo tengo el sancocho y porque yo tengo la bandera que tiene la Biblia en el centro o porque se baila merengue. Yo quiero sentirme orgullosa porque aquí hay reglas, porque la gente las cumple, porque aquí hay régimen de consecuencias. O sea, en Estados Unidos, por más analfabeto e iletrado que sea un dominicano y va a los Estados Unidos, no se parquea del lado que hoy no se parquea por ahí, sino que pone el carro al frente y porque él no sabe leer, pero él sabe que nadie lo está haciendo porque hay un régimen de consecuencias que te van a poner un ticket si tú te parqueas ahí porque es el día de limpiar la calle. Entonces, hacen fila, pagan los impuestos, saben dónde ir a la persona que le va a hacer el cálculo de los impuestos anuales, pero es analfabeta. Pero aquí tira basura en la calle, hace todo lo contrario a eso que te acabo de describir y lo justifican porque es analfabeta. Entonces, es porque aquí no hay régimen de consecuencias. Nosotros estamos esperando el desenlace de la Odebrecht, que va a ser ya. Sin embargo, un país que tardó tanto para tomar justicia en eso, ya tú te das cuenta de todos los intereses que hay por detrás. Entonces, eso es violencia social, porque nosotros como sociedad necesitamos una respuesta de esos dineros que llegaron a la mano de esas personas y que fueron desprendidos a través de impuestos de nosotros, porque nadie, Odebrecht pagó unos impuestos, un soborno, pero ese soborno se sacó de la obra que se hizo y esa obra la pagó el pueblo. Entonces, como pueblo nosotros necesitamos respuesta. Si aquí se hiciera una profilaxis, si la gente comenzara a entender que para ser feliz no hay que ser ultra mega millonario, sino tener las necesidades básicas cubiertas y algo más para irte para Punta Cana, pero es que la gente tiene ese nivel de insaciable y no piensan en las consecuencias colaterales como es el daño que se le hace a los hijos, a la familia, porque yo siempre he dicho, es una gente que delinque de esa manera, los hijos no van al colegio, sí, claro. La esposa no va al salón de belleza. ¿Cuál será la historia de esas personas? O llegará un momento que esa familia creó una coraza para vivir en ese mundo de mucha incertidumbre porque no se es feliz, no se vive seguro y todo eso es violencia hacia uno mismo. O sea, lo que yo quiero enfatizarte en esta entrevista es que la violencia social es el resultado de la violencia que nosotros ejercemos hacia nosotros mismos cuando no sabemos respetar las normas, cuando no sabemos cumplir las leyes, cuando no tenemos límites claros, fijos en nuestra personalidad. Entonces todo eso sale hacia afuera de una manera desbordada, sin ningún tipo de control y por eso es que la violencia engendra violencia. Ha sido más que interesante la entrevista del día de hoy con Aracelis García López. Muchísimas gracias. Quien estuvo con nosotras, educadora, orientadora, también y terapeuta familiar. ¿Dónde la gente te puede conseguir a través de tus redes sociales y tus teléfonos para que te llamen y que digan, mira, yo me siento violenta, necesito una orientación tuya? Bueno, realmente yo estoy en Instagram como lic.arelis García, como si fuera licenciada Arelis García. Estoy en el 849-918-8107, es mi WhatsApp comercial, es decir, por ahí yo hablo con las personas. Y en TikTok como Arelis García, pero más que todo, yo siempre estoy dispuesta en espacios como estos, darle la oportunidad a la gente de que entienda que la educación es la única que transforma a los pueblos. Que si hoy yo estoy aquí contigo, no fue porque tú me seleccionaste como la negra más bella que lo soy, también, sino porque mi educación te permitió que yo dé un mensaje a la sociedad dominicana, que eso es lo que necesita la sociedad dominicana, educación. Perfecto, muchísimas gracias a Arelis García, que hemos tenido esta mañana el placer de conversar con ella. Sabes que este espacio siempre estará abierto para ti y nosotros vamos a una pequeña pausita y retornamos en breve.